Bienvenidos al programa 406 de Camino. En la vertiente 4 estamos hablando de teología básica, estamos conociendo fundamentos de nuestra fe. Y este es el programa número 6. Yo soy Fray Nelson Medina, su guía en esta parte del trayecto. Son bocados de conocimiento, eso es lo que hacemos en De Camino. Y estamos siguiendo por estos días algunas partes fundamentales de esa gran obra de San Juan Pablo II que se llama El Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy tenemos que hablar sobre cómo se debe conjugar el verbo creer. Me explico. Se conjuga en singular cuando uno dice yo creo en Dios Padre Todopoderoso, pero también se conjuga en plural, porque la fe es al mismo tiempo un dato profundamente personal, intensamente comunitario. No te pierdas ni una palabra, estamos de camino. Programa 406. Cuando nosotros vamos a contar qué es lo que es nuestra fe, utilizamos un verbo muy bonito, el verbo creer. Creer en español tiene a veces el sentido de opinar, como cuando uno dice, creo que el mejor equipo del fútbol es tal o cual. Esa es una opinión. Pero hay otro sentido fuerte del verbo creer, que es el que utilizamos de un modo interpersonal. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, creo en ti, yo te creo, eso tiene una fuerza bastante grande. Hay que decir que es este sentido el que a nosotros nos interesa cuando hablamos de teología básica, cuando hablamos de catecismo, en ese sentido serio que nos gusta aquí. Pero hay que aclarar algunas cosas sobre el verbo creer. Hay personas que piensan que creer es algo así como lo que sucede cuando una persona mira en la distancia y aquí hay un tremendo abismo y la persona no sabe lo que hay acá, no sabe si aquí hay agua y se puede zambullir o si aquí hay concreto y se puede matar. Y la persona dice, me voy a tirar. Es decir, se lanza en la incertidumbre. Ese modo de ver la fe como una especie de salto al vacío, es decir, no tengo ninguna certeza, pero bueno, pues me voy a lanzar. Ese modo de hablar, de creer, eso no es la fe cristiana. Hay otra versión parecida de esto de creer, que es la historia de los dos caminos. Tú piensas que por aquí va un caminante y este caminante pues no sabe si tiene que tomar, por ejemplo, hacia la izquierda o hacia la derecha. Y entonces, frente a esa ignorancia, toma una decisión, podríamos decir que es una especie de decisión caprichosa, pero la vamos a llamar mejor así, una decisión sin fundamento. Si estuvieras completamente perdido, absoluta y radicalmente perdido, sin ninguna clave de orientación en algún lugar, y te encuentras con dos caminos, y uno dice, sí hay Dios, y otro dice, no hay Dios, entonces, pues tú te metes por alguno de ellos. Esta es otra manera de mirar la fe, y muchas personas creen que la fe es como esto, pero tenemos que decir que nuestra fe no es esto, y eso hay que decirlo de una manera muy reteñida. Nuestra fe no es una decisión sin fundamento. Hay otra cosa que también a veces piensa la gente con respecto a la fe. Es decir, el mundo, vamos a decir que el mundo es como una especie de colcha, de esas que se utilizan para cubrirse en la cama. Y entonces nosotros vamos encontrando explicaciones a distintos aspectos del mundo. Entonces, cada aspecto que nosotros vamos explicando, por ejemplo, este cuadrito ya quedó explicado, este cuadrito ya quedó explicado. Por ejemplo, ya entendimos que los rayos, pues no significan que ninguna deidad está disgustada, sino simplemente que hay unos fenómenos electrostáticos que tienen que ver con las partículas cargadas en la atmósfera. Entonces, nosotros vamos explicando cuadrito por cuadrito, vamos explicando la realidad y todavía nos faltan algunos cuadritos por explicar. Y entonces hay gente
que se imagina, que la fe es algo así como decir que en este cuadrito, o en este cuadrito, o en este cuadrito, aquí cabe todavía Dios, que ahí cabe todavía Dios. Esta versión se llama el Dios tapahuecos. Y mucha gente se imagina que nuestra fe es algo como eso, es decir, que nosotros utilizamos nuestra fe como un reemplazo de la ciencia. Fe igual reemplazo de la ciencia. Esto lo piensan especialmente los cientificistas. Y por supuesto, si la fe es un reemplazo de la ciencia, es algo que no merece ningún respeto, porque lo que nos van a decir es: espérate un momento, espérate y verás que este proceso, vamos a ponerlo aquí con otro color para que se note, espérate que la ciencia va a seguir avanzando inexorablemente y llegará el momento en el que explique lo que se supone que estaba explicando tu Dios. Pero quiero que sepas una cosa, la fe nuestra, la fe de la que se habla en ese catecismo precioso de San Juan Pablo II, no es una fe tapahuecos, no es fe tapahuecos. Entonces, la fe nuestra no es un salto al vacío, la fe nuestra no es una decisión sin fundamento, la fe nuestra no es un Dios tapahuecos. Hay una última versión de fe que también creo que es importante ponerla aquí. Vamos a suponer que aquí está una persona. Vamos a dibujar un poquito mejor esa persona. Y esta persona pues pertenece a una familia, pertenece a un grupo, ¿cierto? Esta persona pertenece a algo que se llama familia, ¿cierto? Esta persona pertenece a algo que se llama un grupo social, un grupo de amigos, una clase social. Esta persona pertenece a algo más grande que se llama un determinado modelo de sociedad. Y entonces hay gente que se imagina que la fe es algo así como un conformismo social. Es decir, yo nací católico y entonces todo el mundo en mi entorno es católico, yo sigo siendo católico. Pero en realidad da lo mismo cualquier otra cosa, porque si yo hubiera nacido en un país musulmán, pues sería musulmán. Y es evidente que en la niñez este argumento vale. Pero vamos, que uno crece, ¿no? Uno crece. Y uno crece y uno critica. Y por eso yo no tengo las mismas ideas políticas de mi mamá o de mi abuelo, porque uno critica. Entonces, la pregunta es si uno puede criticar lo que ha recibido de sus grupos, de su clase social, de su familia o de lo que sea. Si todo eso yo lo puedo criticar, ¿por qué se supone que no puedo criticar la fe? Entonces, mirar la fe como una especie de conformismo, pero no lo vamos a llamar conformismo católico, vamos a llamarlo un conformismo social. Esa es la idea, un conformismo social, eso es lo que tenemos que decir. Hay gente que se imagina que la fe es un conformismo social y a ellos les tenemos que decir que la verdadera fe no es esto. Entonces, fíjate, la verdadera fe no es un salto al vacío desde la nada, no es una decisión sin fundamento, no es la afirmación de un Dios tapahuecos, no es un conformismo social. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la verdadera fe? Y una clave está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 26. Mira lo que nos dice. La fe es la respuesta. Oh, esto está muy interesante. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Entonces, si la fe es una respuesta, quiere decir que antes ha habido una propuesta. Date cuenta la relación que tienen estos dos elementos. Entonces, la propuesta viene de parte de Dios, la respuesta viene de parte del hombre. La propuesta viene de Dios, ¿cierto? Vamos a ver esa propuesta de Dios, la respuesta del hombre hacia Dios. Esta propuesta de Dios es lo que se llama revelación. Y esta respuesta del hombre
esta respuesta del hombre es lo que se llama fe. Entonces, por eso podemos afirmar con absoluta claridad, y yo quiero que esto nos quede, pero muy, muy claro, nuestra fe no es un salto al vacío, nuestra fe no es una decisión sin fundamento, nuestra fe no es la afirmación de un Dios tapahuecos, nuestra fe no es un conformismo social, nuestra fe, hablamos de una fe asumida, una fe madura, una fe consciente, es la respuesta que nosotros le damos a una propuesta de Dios. Pero hay que tener en cuenta, todavía hay que avanzar un poquito más en esto, y es que esa respuesta que nosotros damos, claro, es una respuesta del hombre, pero es una respuesta que tenemos que llamarla, y esto me parece bellísimo, es una respuesta que la tenemos que llamar potenciada por el mismo Dios. Es decir, no es simplemente como cuando yo veo una demostración matemática o cuando yo veo un estudio científico y yo digo yo estoy de acuerdo, porque ahí funciona algo que está en mí y que se llama mi razón. En la fe también funciona la racionalidad, pero indudablemente hay algo más grande y ese algo más grande es el don de Dios. Entonces, la fe es una respuesta que el hombre le da a Dios, pero cuando el hombre reflexiona sobre la respuesta que pudo dar, se da cuenta que esa respuesta fue potenciada por Dios. Fíjate eso tan hermoso, la respuesta fue potenciada por Dios. Entonces, fue una respuesta mía, pero es una respuesta que proviene de un regalo que yo recibí. O sea que Dios, podemos decir que Dios, por una parte, es el Dios que se revela y por otra parte, es el Dios que concede el don de aceptar esta revelación. ¿Y este don a quién se lo concede? Pues se lo concede al hombre. Dios le concede al hombre el regalo de responder a la revelación que Dios le da. O sea que Dios te da la revelación y Dios al mismo tiempo te concede responder a esa revelación. Y esto explica por qué utilizamos la palabra creo, porque es un don que yo recibo. Es un don que yo recibo, es un regalo de Dios. Pero también utilizamos la palabra creemos porque es un don que han recibido mis hermanos. Yo no soy el único. Esa es la razón por la que utilizamos tanto el creo como el creemos, porque la fe verdaderamente es un don que yo recibo y don que otros han recibido. En resumen, la estructura de la fe es la estructura de una respuesta. ¿Respuesta a qué? Respuesta a un Dios que se ha mostrado, que se ha revelado. ¿Cómo se da esta revelación? Es lo que veremos en otros programas, pero es la respuesta a un Dios que se ha revelado. Solo que para poder dar esa respuesta, necesito también de la ayuda de Dios. O de hecho la recibo y solo después me doy cuenta que la he recibido. Fíjate que no habría verdadera fe si yo pretendo quedarme solo con el aspecto individual. Si yo digo únicamente yo creo y nadie sabe lo que yo creo, pues eso es indistinguible de la fantasía. Es una imaginación tuya. Pero si quitas el aspecto personal y pretendes quedarte con una proclamación de fe totalmente comunitaria, si eso pudiera existir, pues también ahí estás cayendo en un error, porque sin la convicción de cada uno, ¿qué sería la fe? Una fe de comunidad sin convicción de las personas es como una especie de pantomima, es como una especie de remedo, es un engaño, es una trampa. Así que hay que unir las dos y eso queremos mientras vamos de camino.